enfermería, aunque sea pequeña, donde tiene que haber una camilla y un botiquín de primeros auxilios. El ideal es que el botiquín de primeros auxilios tenga todos los implementos que nosotros necesitamos para hacer los primeros auxilios. Acuérdense que los primeros auxilios están en ser inmediata y se entrega a una persona que se ha asistenciado para después trasladarlo a un lugar. Pueda utilizar y le deje sus manos despejadas para poder transportar. Esa es la idea, ¿ya? ¿Qué tiene que haber en el botiquín? En el botiquín tiene que haber alcohol. Ojalá de 70 grados y no de 90. Deben haber gasas estériles de distinto tamaño. Debe haber algodón, debe haber tela adhesiva, también de distinto ancho y de distinto tipo. Tenemos la Transport, que es esta, que es esa que tiene harto pegamento y que es como porosa, que sirve principalmente para fijar vendas y cuando colocamos un parche de gran tamaño para evitar que este se desprenda. Y tenemos la Micropor, que está en color café, que es esta como de papel, que la verdad es que sirve pero se despega fácilmente, y está en color café y está en color blanco y hay más ancha inclusive que esta, ¿ya? Esas son las telas adhesivas. Debe haber suero fisiológico y la presentación puede ser en ampollas de vidrio, en ampollas plásticas o matrazos de 250, 500 y 1 litro. El suero tiene que ser suero fisiológico al 0,9%. Porque es la misma composición que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Existen distintos tipos de suero. Ustedes van a la farmacia y le van a preguntar ¿qué suero quieren? Siempre hay lactato, glucosado, fisiológico, siempre fisiológico. Porque los otros son para procedimientos endovenosos, generalmente para personas que son diabéticas, para regular el tema de la glicemia, ¿ya? ¿Qué más tiene que haber? Vendas elásticas
que también yo creo que ustedes conocen y que hay de distintos grosores. Debe haber un termómetro. ¿Ya? Tenemos los termómetros en distintas presentaciones. El más común que todos conocemos es el de vidrio, pero la verdad es que para los niños es un poco peligroso. Han salido una infinidad de termómetros que ahora ya no cuestan tan caros y que están al alcance de un curso, que esto debe costar como 3.990 pesos. En un curso hay 25, lo alcanzan a hacer más de 200 pesos con niños. ¿Ya? Este es un termómetro que se mide en el oído. Hay otros termómetros que se miden acá, en la parte frontal. Hay otros termómetros cuando estamos, por ejemplo, en una sala cuna, con un chupete, y que cada vez que se utiliza, lo ideal es que sea personal. Obviamente que esto, después de que se utiliza, se tienen que limpiar la zona que está en contacto con la persona, se desinfecta con un algodón con alcohol. ¿Ustedes escuchan un pitito? Una vez que uno prende esto, suena el pitito, uno coloca esto acá en el oído, y suena otro pito, que nos va a indicar cuánta temperatura de 36, ¿ya? Y sale acá en el lector. Esto es mucho más cómodo que tener al niño con el termómetro, que el niño se mueve, etcétera, etcétera, y que mínimo debe estar puesto en la axila por un tiempo de 3 minutos, el termómetro de vidrio. Para eso necesito una punta, que el día me tomaron la temperatura y la niña como que compró una cosa ahí, no me lo cubría. Lo que pasa es que en los servicios donde lo usan muchas personas, en vez de estar limpiando, colocan una funda para no tener que cambiar. Este es de mi hija, lo ocupa solamente mi hija, por lo tanto. Pero si alguien pudiera donar un termómetro como este, no es necesario comprar la funda. Uno puede después limpiar la zona que estuvo en contacto con la piel del niño con un algodón con la... ¿Ya? El termómetro a nosotros nos va a indicar, porque de repente los niños se quejan y dicen me duele la cabeza, profesora, me duele la cabeza, y la verdad es que hay niños que cuando les da fiebre, cuando son muy pequeños, primero, segundo básico, no saben decir que tienen fiebre. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta en el botiquín, yo no he incluido ningún medicamento. Los medicamentos están estrictamente prohibidos, ni siquiera el paracetamol de niños. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que son alérgicos al paracetamol. Si ustedes le dan un paracetamol, se les puede morir. ¿Ya? Por lo tanto, nunca jamás medicamentos de ningún tipo. Ojalá pudieran tener un riñón. ¿Ya? Esto debería estar en la sala de enfermería del colegio. Un riñón de acero inoxidable, una tijera recta, también de acero inoxidable, una pinza anatómica, ¿ya? Que es una pinza común y corriente. A las personas que estuvieron en clase, la última vez que estuvimos juntos, yo les decía que en las farmacias venden unos sets desechables de curación, donde viene el riñón, viene la pinza y todo esto viene estéril. Debe costar 1.500 pesos. Si ustedes se dan cuenta, si uno va sumando, no es un gran costo tener un botiquín y es sumamente importante. ¿Ya? Aparte de la tela adhesiva, también pueden tener las famosas partituritas o benditas, como ustedes quieran llamarle. Porque hay veces que el niño se le sale un pedazo, que le duele, le sale sangre, y ya el hecho de tenerlo tapado, el niño ya se siente seguro y sigue haciendo todo. Si nosotros no le colocamos nada, el niño va a estar todo el día que me duele, que me duele, que me duele, y al final
para eso se utiliza un papel, ¿ya? Además que ahora hay una infinidad con bonitos de todo lo que le puedo quitar, ya al gusto del cliente. Entonces, tenemos un riñón, una pinza anatómica, y una tijera recta. Que no es necesario que sea esa, puede ser de las típicas tijeras que usan los niños para el colegio Punta Roma, pero que sea exclusivamente para el botiquín, ya que es para, en el caso que vengan, por ejemplo, ustedes tengan o alguien les done de estas gasas, pero un poco más grandes, a veces no es necesario ocuparla completa, entonces uno saca la tijera, la desinfecta con alcohol y corta, ¿ya? Ojo, el alcohol es solamente para desinfectar el material que yo voy a utilizar, el mesón, la mesa, el riñón, la tijera, la pinza, jamás para una herida. En herida solo se utiliza suero fisiológico, ni siquiera la povidona. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sería como lo más importante. Por lo tanto, esto es lo que tendrían que tener en el bolillo. Y yo les enseñé que con el algodón, esto también puede ser que sirve para inmovilizar los dedos, que pueden ser bajalengua pediátricos, o pueden ser los típicos palitos de lado, que son de palitos de lado. Eso lo bajalengua se ve que alguien más bien acá, no puede comprar, los venden en bolsa, ¿sabes? Vienen 100, salen como 1.200 pesos. Ustedes acá compran 5, les salen 1.200 pesos. Y sale la recarga, los mismos cursos, y vienen 100 y tienen de más para vender. Acá hay unos bajalenguas también que vienen estériles, que vienen con una funda de papel, que estos se utilizan generalmente, la utilizamos nosotros los kinesiólogos cuando hacemos tratamiento respiratorio, porque hay veces que el servicio compra los insumos y nos toca la suerte que salen eso, pero cumple la misma función que eso. Además no es necesario que estén estériles, y esto para que todos sepan, que todos pueden tener hijos, sobrinos, o lo que sea. Cuando yo entro esto a la boca no es una cavidad estéril, es solamente una cavidad limpia. Por lo tanto, si esto está limpio, no hay ningún problema de contaminación, ni que digan, no, tiene que venir en la bolsita de papel, porque si no, no le pueden meter eso en la boca, porque hay papás o hay mamás que son así, no cumple. ¿Ya? Y lo otro que tenemos que tener son guantes de procedimiento. Los guantes de procedimiento son una barrera de defensa, de protección para nosotros, especialmente cuando vamos a hacer alguna limpieza de alguna herida donde hay sangre. ¿Ya? Generalmente en los niños es muy difícil que puedan tener SIDA o VIH, a menos que hayan sido nacidos de madres que tienen este virus y a través de la placenta se lo hayan traspasado. No hay un gran riesgo de que nos podamos contaminar, ¿ya? Pero para que yo me pueda contaminar con esto, yo tengo que tener alguna herida en el dedo, ¿ya? O estar en directo contacto con la sangre para que yo, por ejemplo, me pueda contaminar. Y lo otro que se transmite por la sangre es la hepatitis, ¿ya? Por lo tanto, para eso son los guantes, para protegernos nosotros mismos. Y eso es como todo lo que tiene que tener el lugar. ¿Ya? Con todo esto que tenemos acá, nosotros vamos a ver qué nos va a operar para poder hacer una presentación de un botiquín. Patricia nos va a prestar un botiquín duro, como que tenemos que tiene lo que se puede instalar en... pero para que hayamos esta día, importante que alguien podamos entre todos operar con algunas cositas para darnos un botiquín y colocar como
papel, que diga ahí, botiquín, la cosa importante es que debe tener un botiquín en la escuela. Entonces, y que esté ahí que se vea lo que va dentro de un botiquín. Y alguien que tenga un bolso que le pueda comprar un metro de cinta roja y colocarla por el momento, por ese rato, para que sepan que el botiquín tiene que ser transportable el de la sala. Porque tú me colocas, el tuto decir, este no es lo más apto en un caso de asistencia de accidente, y alguien coloque un bolso, porque yo tengo un bolso, le colocamos por último, aunque sea con boiches de bola roja, le hacemos la colocamos para escribirlo en serio. ¿Alguien tiene un bolsito? No sé, creo que yo tengo un bolso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú tienes? Bien. Yo creo que tengo el bolso y largo con la bolsa. ¿Tú puedes? ¿Ya? ¿Ya? Las mascarillas sirven, pero por lo general, cuando un niño está enfermo del sistema respiratorio, la verdad es que por lo general las mamás por precaución no lo mandan al colegio. Hay algunas excepciones que igual no mandan. ¿Ya? En el caso de que el niño estuviera con mucha tos, también sería recomendable que uno tuviera unas 2 o 3 mascarillas de esas planas. ¿Por qué? Porque si no sabemos que el niño nos va a enfermar a todo el curso y a nosotros. Pero el problema es que si nosotros le ponemos una mascarilla a un niño, pueden decir que lo estamos discriminando. Y que ojo con eso. Lo que es que pasa que en un curso, a veces las mamás, para que el hijo no pierda clase, porque el hijo no le dé dolor de cabeza en la casa, buscan una excusa y lo mandan igual enfermo. ¿Ya? Y lamentablemente uno tiene una matrícula, aunque un curso tenga 25, y este es el número 23. Apareció ese día en clase, ténganlo porque seguro que después de una semana tienen como 19 en clase. Porque empieza a caer el 23, se me dejó de ir, y él aparece y empiezan a caer los compañeros. Porque el desarrollo de la enfermedad es más de una semana, aproximado. Entonces, después de esa semana empiezan a caer. Y otra cosa también importante que ustedes deben aprender, si nos falta la mamá que venga y dice, profesor, ¿me puede dar este remedio a las 3 de la tarde? No. Ellos tendrán que adecuar los horarios de manera que el niño los tome en su casa. No es por ser mala voluntad, a nadie le puede abrir un jarabe y darle una cucharadita. ¿Qué pasa si el niño hace una reacción alérgica después de un día que ha tomado el remedio? Van a decir, el profesor le dio el remedio. Le habrá dado la dosis que yo le dije, a lo mejor el profesor es regularle una cucharadita, le dio 2 cucharaditas porque tenía tos. Y es la palabra de ustedes, como responsables del niño, en el aula versus la mamá. Por eso los médicos dan licencia médica a los niños cuando requieren estar en la casa para que puedan seguir los tratamientos de acuerdo a los horarios. Generalmente los tratamientos son cada 8 horas, a las 7, a las 3 y a las 11 de la noche. Y se produce el problema con el horario de las 3 de la tarde. Entonces ahí uno le tiene que decir a la mamá que no, que si quiere venga ella a las 3 y ella le dé el remedio. O que adecue el horario de tal forma que el niño antes de irse al colegio ya vaya con el remedio. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente lo que son los vendajes. Por lo general, los vendajes que más se utilizan son el de tobillo y el de muñeca. ¿Ya? En el comercio tenemos distintas presentaciones de vendas, pero las que más se utilizan son las vendas de elástica. ¿Ya? Necesito un voluntario que venga acá delante para poder vendarle la mano y el pie. Zapatilla por último, no importa que no se saquen el zapato. Por lo general, la lesión más común de tobillo es el pie cuando uno hace, uno generalmente se dobla el pie.
Es muy raro que uno se doble el pie en erección, generalmente es en inversión. Cuando nosotros... como avisos para que puedan ver todo. Al revés. Generalmente, si el pie se dobla hacia allá, ¿se duele? Sí, entonces no se te lo voy a mover. No, pero no. Si uno mueve, le va a doler. Entonces nosotros el movimiento que debemos evitar es este, ¿cierto? Es el que se vaya el pie hacia adentro. Por lo tanto, yo hacia dónde la lógica me dice que debería poner mi dedo. En dirección hacia allá o al revés. En dirección hacia acá. ¿Ya? Si yo la coloco de aquí para allá, voy a favorecer que el pie se vaya hacia adentro y le va a seguir doliendo. Entonces lo que yo tengo que hacer es al revés. Voy a pesar, generalmente, puede ser por la parte superior, porque acuérdense que la persona va a seguir usando esta parte y tenemos que evitar que quede acá abajo algo muy levantado, porque la persona además de doler el tobillo le va a molestar el roce en la planta del pie. Entonces, vamos a colocar esto y la idea es que yo pueda inmovilizar la zona del tobillo. Yo quiero, voy a hacer arriba del pantalón, ya, si es muy larga mi venda, tengo que subirla un poco más, pero la idea es que esta parte quede fija, ¿ya? Ahora, para poder fijar, estos son los ganchitos que están ahí. Casi todas las vendas que venden en el comercio vienen con estos ganchitos, pero estos ganchitos no son muy recomendables para niños pequeños. Esa es mi radio. ¿Ya? Por lo tanto, de esa forma, ¿tú sientes que está tirante? Hay personas que les tiran así la venda, yo les voy a mostrar cómo, y se la envuelve, está en el bolsillo del... La idea es que cuando yo vaya, la tense un poquito, pero no así. ¿Por qué? Porque si yo la hago así y enrollo la parte que voy a hacer, me va a quedar además súper apretada, me va a provocar un problema de circulación. La idea es que ella no pueda mover con facilidad hacia adentro. Estas vendas son el ideal del largo, las que venden en el comercio, que son de aproximadamente 1 metro, ¿será eso? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como justo para el lugar que nosotros vamos a ocupar. Pero nosotros en vez de ocupar esos ganchitos pequeños para fijar la venda, en este caso la voy a volver a poner ahí, yo ocupo la tela adhesiva. Con esto nos vamos a asegurar que estos ganchitos que tienen unas puntitas no se cierren, sino le puedan hacer daño al niño, y además que esto es como súper llamativo para que el niño esté ahí con las citas jugando a la... Y ahí dejamos nuestro tobillo, ¿ya? Por lo tanto, si el pie se dobla hacia allá, yo tengo que empezar hacia afuera con la... ¿Ya? ¿Tiene claro eso? ¿Duda? ¿No? Ahora vamos a hacer un vendaje. Ahora, una vez que nosotros ponemos la venda, el ideal es que dejemos al niño sentado hasta que llegue la mamá, porque, ¿cómo se llama? Seguramente le va a doler y todo eso, y si camina, se va a poner a llorar, y el niño va a entrar con un tema de angustia que no ve a nadie conocido, y más va a llorar, y más va a llorar. Es fácil reconocer un esguince de una fractura.
Cuando hay fractura, el pie va a estar totalmente deformado, va a estar así y el niño no va a poder ni siquiera que yo le toque porque va a chillar, ni siquiera va a llorar. Cuando pasa eso, no podemos poner vendas, solamente debemos tratar de inmovilizar con las férulas plásticas, ¿ya? O con alguna tabla o con lo que nosotros tengamos en ese momento a mano y trasladarlo a un centro asistencial. Cuando es un esguince, al niño le duele, camina, puede pisar un poco, pero uno con eso le fija para evitar el movimiento y que siga aumentando el daño en el ligamento. Cuando tenemos problemas de muñeca, generalmente la muñeca se va hacia atrás o al revés. Uno cae mal y cae como así, ¿cierto? Estas son las dos lesiones más comunes que hay de muñeca. La idea es que nosotros inmovilicemos en una superficie dura donde la persona pueda apoyar toda la mano. No que la mano le quede así, porque la mano por inercia se va a ir hacia esa posición y si se cayó con la mano en flexión, obviamente que este movimiento le va a doler y la persona va a estar más inquieta y va a llorar. Por lo tanto, nosotros ubicamos la mano de tal manera que nos quede firmada completa la articulación de la muñeca y la articulación del codo en una superficie plana. ¿Ya? Para hacer la venda, vamos a pedirle a la persona que abra un poquito la mano y vamos a empezar siempre desde el distal aproximar, es decir, de los dedos hacia arriba hacia el hombro. Y vamos a empezar a fijar solamente la articulación que está comprometida, pero sin estirar la vena. Se aprieta la muñeca. Trata de mover la muñeca hacia abajo. Se limita el movimiento. Miren lo que va a pasar si hago. Miren cómo se le están poniendo los dedos. Ella está sana. A ella no le duele nada. ¿Pones otra mano, por favor? ¿Se ve la diferencia? Si yo toco, esto ya se empieza a hinchar, porque yo voy a poner mi dedo y va a quedar ahí la marca de la llama de mi dedo de color blanco. Eso a mí me indica que está muy apretada la vena, está mal puesta. ¿Ya? ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, vamos a empezar siempre acá, hacia adentro, con una pequeña tensión. Y vamos a fijar nuevamente, con tela adhesiva. La idea es que ella no pueda hacer este movimiento así. Puede, un poco, pero no puede hacerlo más, ¿ya? Y así se va a vendar lo que es la muñeca. En caso que sea problema de codo, el codo no se venda, se usa un cabestrillo. Si no tenemos cabestrillo, usamos un chaleco, un polerón. La cosa es que nos permita fijar la articulación del codo. ¿Ya? Estos cabestrillos cuestan 3.990, los pediátricos creo 4.990. ¿Ya? La idea es, y además tienen la característica de que son ajustables. ¿Ya? Y lo puede usar más de una persona, por lo tanto si uno tuviese uno de niños pequeños, un infantil y uno de adulto en un colegio, no todos se van a caer el mismo día y a la misma hora, ¿ya? Por lo tanto, ¿no?
Esto viene cerrado por una parte y abierto por el otro. Nosotros vamos a colocar la mano de tal manera que lo que va cerrado quede acá en lo que es la articulación del codo para que la muñeca nos quede libre. Y vamos a usarlo cruzado. El ideal es que el brazo no quede así. Porque si yo tengo problema en el codo y esto me queda colgando, me va a aumentar el peso y me va a aumentar el dolor. Por lo tanto, el ideal es que la persona quede con el brazo ahí. Y para eso es este ajuste de la correa que tenemos en la zona que se va a cruzar. Un poquito. Y así debería quedar este. A ver, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ahí está totalmente afirmada la articulación del codo y queda libre la muñeca. Ahí está bien, pues generalmente, ustedes dicen a todas las personas que andan en la calle que andan con el brazo acá abajo. ¿Ya? Y eso a la larga dice, pero ¿por qué se me hincha las manos? O sea, anduve todo el día con el cabello, porque anduve todo el día haciéndole el peso a la articulación. ¿Ya? Esto tiene que quedar así y se traslada así al hospital. Y en el hospital sacarán la radiografía, lo moverán, lo harán gritar y todo lo que hacen. Pero ustedes hasta ahí llevan su atención de primero. Eso es como lo más común. Ahora, lo más grave que les puede pasar es que un niño se caiga, se pegue en la cabeza, y que para eso no podemos mover al niño del lugar, que no se pare por lo que ¿sí? Que no se pare y llamar a la ambulancia, ¿ya? Si al niño llegara a empezar a vomitar, colocar la cara hacia el lado para que vomite hacia el lado y no hacia atrás, porque así se puede ahogar, se puede morir por aspiración del cuerpo. ¿Ya? Y eso es como lo más importante que tienen que saber de lo que es inmovilización. Y ahora vamos a ver lo que es el RCP, que ya lo vimos. Para el RCP significa que la persona dejó de respirar y además de dejar de respirar, su corazón dejó de latir. Las maniobras de RCP significa reanimación cardiopulmonar. Nosotros, como sabemos que la persona no se cayó y se pegó en la cabeza, nosotros vamos a saber que no tiene lesión en el cuello. ¿Ya? Entonces vamos a estirar a la persona y lo primero que vamos a hacer es el MES. Mirar, escuchar y sentir. ¿Qué vamos a mirar? ¿Se acuerdan? Vamos a mirar si está respirando. Si nosotros nos vemos que se levanta el abdomen, vamos a escuchar. Es decir, voy a acercar mi oído para ver si está respirando. Y si es que no, tengo que poner mi mano para poder sentir si se levanta o no se levanta el cuerpo. ¿Ya? Después de eso, que vemos, tenemos que llevar la cabeza, el cuello en hiperextensión, para estar la vía aérea libre. Si es una persona adulta, nosotros vamos a tapar los orificios nasales y vamos a llevar el mentón hacia abajo y vamos a colocar nuestra boca alrededor de toda la bocadera. Si yo estoy sola, son 2 inspiraciones por 30 compresiones torácicas. Si estoy con una persona, es 1 por 15. ¿Ya? Entonces, no sé si me
no alcanzo a ver ahí, pero eso no voy a hacer ahí. Yo tapo, en este se va a sentir, ustedes van a sentir cómo se está inflando, y así es como tienen que sentir ustedes la persona, ¿ya? Entonces, yo abro la boca y insuflo. Y coloco, ahí, acá este está clarito marcado porque hay un círculo, coloco una mano sobre la otra y con el puño de mi mano voy a hacer las compresiones sin hacer esto. Y con mi peso voy a dejar el abdomen 30. Ahí saben lo que tiene que ser rápido. Uno puede ser así como no. ¿Ya? Así tiene que hacer. Esto lo vamos a hacer hasta que la persona empiece como a toser y nosotros esperamos que empiece a respirar sola. Y es una persona que se cayó y se pegó un poco en la cabeza, o se pegó no tan fuerte en la cabeza, y quedó aquí, nosotros lo vamos a hacer hasta que llegue la muerte. Es súper cansador, ¿ya? El ideal es hacerlo entre dos personas para que se vayan rotando, porque después de 5 minutos ustedes están así. Aparte de que uno ve que se empieza a poner demorado, que no reacciona, que no hay ninguna respuesta, por lo tanto, si lo van a hacer, tienen que saber hacerlo bien. Ahora ustedes pueden practicar en los dos muñecos. Acá este es más fácil que con el algodón. Yo les voy a dejar ahí el algodón con alcohol para que cada vez después de que una persona lo ocupe, lo puedan volver a hacer. Lo pueden hacer de a dos, no de a uno. ¿Ya? Este muñeco tiene una cosita que no la traje, la verdad, porque nunca miré de qué tipo de las pilas. Pero cada vez que uno hace la compresión torácica hay un cuadradito rojo, un amarillo y uno verde. El ideal es que se prenda el verde porque no estamos haciendo relleno. Se prende el rojo porque no estamos haciendo nada. Y la compresión tiene que ser de aproximadamente 5 centímetros. ¿Para qué? Porque esa es la distancia que hay de las costillas hacia la parte posterior para hacer esto con el corazón para que se vuelva a la. Para eso se hace la compresión cardíaca, porque el corazón se está haciendo esto, ¿cierto? El corazón se paró, entonces yo al estimular hago que de nuevo vuelva a regular su ritmo cardíaco. Es para eso. ¿Esas compresiones son para un adulto o para el niño también? Para el niño también se pueden hacer iguales, pero obviamente que como es más pequeño va a ser más fácil y su tórax va a estar más blando. Por lo tanto, no hay que hacerlo con tanta fuerza. Y si fuera, pues la clase se hace Pero igual... pero en la misma, en el mismo, el corazón no se puede. No, pero la respiración es igual, las 2 por 30 o 1 por 5. Siempre. En la cuenta creo que la respiración se va empieza a suceder. Sí, porque nuestra boca va a alcanzar la necesidad. Y otra cosa muy importante es que el RCP lo tienen que hacer siempre en una superficie ancha. ¿Por qué? Porque nosotros en un poquito fisiológicamente tenemos curvaturas de la columna y esta curvatura así, ¿ya? Es hipótica. Por lo tanto, si yo la hago en una superficie blanda, ¿qué va a pasar? El tórax va a tender a doblar y las compresiones no van a ser efectivas. En cambio, si yo esto lo tengo apoyado en algo duro, voy a obligar de que las costillas choquen con la columna y eso permita que el corazón vuelva a su ritmo, ojalá no. ¿Dudas, consultas? Si nosotros estamos de repente en el colegio y un profesor se desmaya y el profesor usa placa, nadie sabía que usaba placa. Al momento de hiperextender el cuello,
debemos revisar siempre que en la boca no hay un cuerpo extraño. Puede haber estado comiendo una pastilla, puede haber estado masticando chicles, puede que con el golpe se haya pegado, se le haya caído un diente, se le haya soltado un diente. Uno nunca sabe las cosas que pueden pasar. Por lo tanto, antes de hacer las insulaciones, yo tengo que revisar con mi vista de ver que no hay nada en la boca. Y si hay algo visible, tratar de sacarlo por él. ¿Y si no está visible? Es que va a estar visible porque la persona tendría... Si está ahí, tenemos que tratar de que lo ponga con el dedo. Y si es que no, tenemos que empezar a hacer igual lo mismo porque con la bajada eso va a hacer que lo empiece a botar. Ahora, si está más abajo, no tenemos nada más que hacer. Más que esperar que llegue la ambulancia y que no se muera antes de que llegue la ambulancia. A menos de que la persona esté de pie y yo pueda hacer la maniobra de Henry, que es cuando uno tiene obstruida la vía aérea, consiste en abrazar a la persona por la parte posterior, ¿ya? Y yo voy a enseñar mi mano y la voy a pasar acá a la altura del abdomen. Y con la otra voy a hacer un movimiento hacia adentro y hacia arriba. ¿Ya? Esa es la maniobra de Henry que sirve para desobstruir la vía aérea cuando el niño se tragó un pedazo de lápiz o que tiene una bolita y la tiene ahí y empieza a como decir me estoy ahogando porque la primera reacción del niño es que empieza si el niño tose. Ahí nosotros no tenemos que hacer nada. Tenemos que esperar porque el niño le está entrando una buena cantidad de aire y con el aire y la tos que le está produciendo va a eliminar rápidamente el cuerpo extraño. Pero si el niño o el adulto hace esto, eso significa que la persona no está entrando aire y se está ahogando. Y para eso hay que hacer esto. Si la persona fuera una persona más alta y más gordita que mis manos, no van a alcanzar, porque puede ocurrir eso, que no van a alcanzar a darle el ruedo para que yo lo pueda hacer. Tenemos que colocar la silla acá adelante y tratar de que lo que yo le voy a hacer la presión sea con el claro que es el personaje un poco alto, no es que un poco alto para pero la idea es que quede ahí y con el mismo presión de su cuerpo en el abdomen va a botar y expulsar el cuerpo extraño que tiene. ¿Ya? Chiquillos, si quieren practicar ahora. Ya, ahora sale un muñeco, vamos a tratar de practicar esto porque esto en cierta medida uno como que lo ve en la televisión, en la película y nunca lo practica. La gente que se ve a veces en las películas o se ve en la acción es porque lo han hecho. Nosotros normalmente tenemos aquí en nuestra escuela no está implementado, pero en Estados Unidos en toda la película americana es una asignatura dentro de las clases. A todos los niños se les enseña esta actividad. Y saben hacer en el Ustedes van a ver que el niño a veces tiene está en octavo o está en cuarto básico y sabe hacer el porque está dentro de su asignatura. En nuestro sistema educativo no está incluido. ¿Ya? No tiene que ser básico, quiero hacer esto, quiero salir para atrás. No, pero hay que saberlo hacer. Porque recuerden que si esto no se hace donde corresponde, es peor, le puede causar un daño, le puede romper las costillas. Ahora, eso es lo menos importante. O sea, entre que la persona termine con una o con dos fracturas de costilla porque yo no puse bien mis manos, o porque era un adulto mayor, o porque era un niño y tiene el tórax muy blando, es preferible que termine con un par de costillas rotas que mueran. El ideal es que no se rompan las costillas, pero si se rompen es mejor una fractura de costilla o que se... ¿Ya? Practiquen para que yo les pueda decir qué es lo que tienen que corregir. La idea es que uno se coloque al lado de la persona accidentada, a la del tórax, arrodillado, con los brazos extendidos para poder hacer, y con el mismo peso del cuerpo, hacer las cosas. Lo que principal es primero hay que practicar cuál es la tomada.